¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al regreso triunfal de Musicaleando. ¡Yay! ¡Regresamos! De verdad yo quería regresar antes de que se acabara el mes de enero, porque si no me iba a sentir sumamente culpable, amigues, pero es que de verdad no podía retomar el proyecto porque fue un cierre de año bastante, pues pesado, o sea, afortunadamente lleno de chamba, estuve terminando temporada, de igual forma me fui de vacaciones, obviamente, con mi familia, con mi novia, estuve así dando vueltas por todo el mundo. Y ustedes saben que aquí en Musicaleando, para los que son nuevos integrantes de este bonito proyecto, en Musicaleando hacemos una ardua investigación de un tema en interés sobre algo relacionado con el mundo del teatro musical. Y bueno, esa investigación toma su tiempo, amigos. O sea, de verdad no es como que me saco la información de la nada. Veo muchos documentales, veo muchas noticias. De verdad es informarme bastante, absolutamente de todo. Entonces, pues sí, me tardé mucho en esta investigación que ya quería hacer desde hace mucho tiempo porque es uno de mis musicales favoritos. Pero, o sea, para que vean cómo de verdad la estoy, pues no forzando, pero pues sí quería que esto ya sucediera. Estoy ahorita en un set distinto. Si ustedes están viendo el video, pueden ver que estoy en un lugar que no es habitual. Pero es muy especial para mí porque estoy de visita ahorita en mi ciudad, en Ciudad de Chihuahua. Estoy con mi familia, con mis amigos de por acá. Este, y en donde me ven ahorita es mi habitación, en donde crecí, en donde este retoño vio la luz del día. Y bueno, o sea, eso es bonito, ¿no? Porque del musical que vamos a hablar el día de hoy, pues realmente el amor que le tengo a este musical nació aquí, en esta habitación. Entonces sí es sumamente especial para mí el estar grabando este episodio desde aquí. Sin embargo, pues también obviamente en mi departamento tengo toda mi decoración de absolutamente todo. Aquí solamente hay ladrillos. Hice lo que pude, o sea, miren, puse aquí un peluche que me dieron cuando gané mi ACPT. Soy yo con mi ACPT aquí en chiquito. También aquí puse una foto de cuando fui a Nueva York por primera vez, que fue cuando vi este musical del que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, esta foto estoy con James Monroe Iglehart, bueno, en ese momento era Lafayette en Hamilton en musical, y ahí estamos arriba del escenario de Hamilton. Esa es una gran historia que algún otro día les contaré. Y esta cartera. Esta cartera no está nada más porque sí, amigues. Esta cartera la perdí en Nueva York con mi visa, con todo mi dinero, con absolutamente todo, en el teatro del musical que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Así que dije, bueno, es algo simbólico, es algo bonito. Lo que importa es la información. Así que, ¿cómo ven si empezamos con este triunfal regreso de Musicaleando? Pero primero recordarles que pueden seguir el proyecto en Spotify como Musicaleando, una plática entre Theater Kids, o en el canal de YouTube, Alain el Musicalero. Siempre se me olvida el nombre de mi canal de YouTube, Alain el Musicalero. Ahí lo pueden encontrar. El bonito video que algunos han de estar viendo en este momento. Y nada, seguirme en todas mis redes sociales. Me pueden seguir como @AlainPenalosa en Instagram y en TikTok. En el TikTok de Alain Penalosa van a ver pues comedia sobre la cultura geek, noticias sobre la cultura geek, que de verdad estamos hablando mucho porque hay muchas cosas que están saliendo. Y en mi Instagram pueden ver mi día a día. Pero también les invito a que me sigan en @soyalain con doble N, porque es donde subimos todo el contenido edición Theater Kid. O sea, ahí hablamos de noticias del mundo de Broadway, de los musicales, comedia, muchísimas cosas. De verdad somos una máquina de chambeo. Pero bueno, para empezar a chambear, hablemos de esto porque creo que puede ser un capítulo largo, amigues. Pero se lo merecen porque ya me había desaparecido y en verdad fue una larga investigación. Así que empecemos con esta bonita introducción, ¿ok? El 22 de marzo del 2019 es un día que marcó mi vida. Me encontraba por primera vez en la ciudad de Nueva York, como la bonita foto que les enseñé aquí. Y además de ser un theater kid de 19 años que estaba en un inmenso shock por estar en la cuna de los musicales y de Spider-Man, obviamente, ese día cumpliría un gigantesco sueño: ver mi primer musical de Broadway. Esa noche tenía la libertad de ver el musical que quisiera, pero no dudé ni un segundo cuál musical escogería. Es así como esa noche acudí al Music Box Theater a ver con mis propios ojos un musical con el que llevaba obsesionado por más de 3 años. Un musical que me acompañó en momentos bastante críticos de mi pubertad y, aunque suene ridículo, me ayudó a sobrepasar muchas heridas. Dear Evan Hansen.
¿Cómo lo supo? Está en el título, no sabía que de eso íbamos a hablar. Y bueno, sé que, al igual que yo, cientos de Theater Kids fuimos hipnotizados con este musical que revolucionó la industria. No solo por su música popera y contemporánea, sino por tocar temas poco convencionales en un musical, como el poder de las redes sociales, la salud mental y la oscuridad que pueden vivir cientos de adolescentes. Sin embargo, con el paso de los años, parece ser que el decir que actualmente Dear Evan Hansen sigue siendo uno de tus musicales favoritos es una red flag bastante gigante para muchas personas, ya que de un momento a otro el multipremiado musical amado por muchos se convirtió en un musical espantoso, incorrecto, manipulador y sumamente polémico. Pero, ¿de dónde surge esa polémica? ¿Qué fue lo que detonó la caída definitiva de Dear Evan Hansen? Hablemos de cómo dos compositores, un Nepo Baby, una canción, múltiples premios, grandes polémicas y sobre todo una película provocaron el debate más grande en la comunidad teatral. Hablemos del ascenso y la caída de Dear Evan Hansen. ¡Oh my God! ¡Qué fuertísimo! ¡Qué fuertísimo! Siento que va a ser un tema bastante fuerte, bastante polémico. O sea, a ver, disclaimer desde ahorita. Como pueden ver, yo sí soy muy fanático de Dear Evan Hansen. Desde ese momento hasta ahorita. Y ahorita que salió todo este hype de... No sé por qué se puso de moda hablar de lo que estábamos haciendo hace 10 años, en el 2016. Ya vieron que todo el mundo hizo ese trend, yo incluido. Vayan a mi Instagram a verlo. Pero justo el musical de Dear Evan Hansen este año 2026 cumple 10 años de que se creó. O sea, me parece una locura, de verdad, que hayan pasado 10 años de que me obsesioné con esta historia y esta música. Y sé que no solamente yo, sino muchos del Theater Kids. Así que sí es importante hablar de esto porque sí es muy drástico como ahorita ya es un musical. Pues yo diría que 60% odiado y el otro 40% pues seguimos siendo los que nos gustan. Pero bueno, vamos a discutir sobre todo eso. Y bueno, disclaimer importante, este capítulo no tiene la meta de hacerte cambiar de opinión, ya sea si odias o amas el musical. Simplemente es súper interesante el cómo este musical genera tanta discusión y división en la audiencia. Analizaremos todos los detalles de este musical sin generar un bando, ¿ok? Seamos respetuosos con todos los puntos de vista que desaten este análisis. Y bueno, de igual forma, alerta de spoilers de un musical de hace 10 años, porque aquí hablaremos a detalle de todo el musical, ya que es pues necesario hablar de la trama para detallar las importantes polémicas. Dicho también, creo que es importante mencionar que tocaremos temas bastante fuertes, porque el musical toca momentos bastante oscuros de la adolescencia y la salud mental, por lo que si no te sientes cómodo escuchando sobre esto, tal vez sea mejor que no veas este capítulo. Por lo mismo, en este capítulo tendré que medio censurar algunas palabras o decirlas de otra forma para que no tengamos ningún problema con la difusión de este bonito capítulo. Pero bueno, quédense. Porque el chisme, se los juro, el chisme está sabroso. Yo me enteré de cosas que nunca tuve idea. O sea, a pesar de que conozco, o bueno, yo creía que conocía bastante bien el musical, me di cuenta que no, hay muchas cosas que no sé. Así que está muy divertido, está muy interesante y está polémico. Así que, pues vamos a darle. Pero paso a recordarles que le den like, que se suscriban a este bonito proyecto y que lo difundan con sus amigues que también son Theater Kids y que les gustaría saber mucho más de estos temas tan polémicos y tan interesantes. Así que, como ven, sí comenzamos, ¿ok? Para comenzar este viaje, tenemos que irnos al origen que detonó esta historia. Hablemos de sus creadores. Un par de compositores de Michigan llamados Justin Paul y Benj Pasek. No es Ben, es Benj. O sea, tiene una J al final. Está muy extraño, nunca había escuchado un nombre así. Mejor conocidos mundialmente como la dupla Justin y Paul. Bueno, realmente, aquí lo escribí mal, es la dupla Pasek y Paul. O sea, seguramente han escuchado esa dupla. Si eres un Theater Kid igual de clavado como yo, sabes de quiénes estamos hablando. Pero si sus nombres no te suenan, estoy seguro que su trabajo sí, ya que son los ganadores del Oscar por crear la letra de City of Stars y el resto de las canciones de La La Land. Qué gran película, la amo mucho.
También son los creadores de la música de The Greatest Showman, carnal. La que les hizo ganar un Globo de Oro por la canción de This Is Me. Oh. Ok, bueno. Después hablaremos de The Greatest Showman. Han escrito canciones para Smash, para el live action de Aladdin, el Lilo Lilo el Cocodrilo, The Flash. O sea, dude, estoy seguro que sí o sí has escuchado algo de ellos. Pasek y Paul tienen el récord mundial en ser los más rápidos en haber logrado convertirse en un EGOT. Para quienes no sepan qué es un EGOT, son las personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. O sea, los 4 premios más importantes del mundo artístico, ¿no? Pues ellos son los más jóvenes en la historia en haber logrado eso más rápido en su carrera. Porque hay gente que se toma añísimos para lograr eso, obviamente. Sin embargo, es una realidad que nada de esto hubiera sido posible sin Dear Evan Hansen. Un musical en el que no solo crearon la música, sino que también trajeron y, ojo, de cierta forma, vivieron su historia. Sí, muy pocos saben que la trama de Dear Evan Hansen está inspirada en hechos reales. El musical está inspirado en una tragedia que vivió Justin Paul, aproximadamente en el año 2000. Agárrense, esto está interesante. Paul se encontraba estudiando la secundaria en esos momentos. En dicha escuela existía un compañero bastante extraño, retraído y quien lamentablemente no tenía amigos. Era una especie de Connor Murphy, ya que era ese chico de la escuela que nadie conocía. Y un fatídico día se les informó a los estudiantes que su compañero había fallecido, lamentablemente de una sobredosis. Sin embargo, la muerte de ese compañero detonó algo alarmante que Paul notó. Y es que, de un momento para otro, aquel compañero que era un desconocido para la mayoría de los estudiantes se convirtió en el mejor amigo de toda la escuela. Paul cuenta que después de su muerte escuchaba en los pasillos cómo sus compañeros contaban sobre la amistad que tenían con este chico, cómo se sentaron a su lado un día, cómo hicieron alguna vez una maqueta juntos, cómo lamentaban la muerte de su entrañable amigo. ¡Qué fuerte! Todos se sentían, escuchen esto, todos se sentían con la necesidad de demostrar que conocían a ese chico mejor que todos los demás. Incluso fue algo que el mismo Paul empezó a hacer. Sin embargo, con el paso de la moda, suena horrible, pero el paso de la moda del tema, Paul se cuestionó la alarmante reacción que tuvieron todos ellos, ya que empezaron a usar la muerte de un chico para de alguna manera ser notados y vistos en la escuela. Eso va a ser algo muy importante ahorita. Por otro lado, en la misma ciudad de Michigan, pero en otra secundaria completamente diferente, se encontraba Benj Pasek, quien pasaba por un tema más o menos similar, ya que en su época de secundaria, su generación también fue marcada por 2 graves acontecimientos de Estados Unidos, que seguramente ubican perfectamente: la tragedia de Columbine y el 9/11. No vamos a detallar sobre esos temas, pero ustedes, si no los conocen, pues investiguen porque fueron temas bastante enormes. Sobre todo el 9/11 lo conocen, Columbine tengo dudas, pero bueno. Pasek notaba una intensa necesidad de sus compañeros en involucrarse en esas tragedias, narrando cómo algún familiar suyo fue sobreviviente, contando a detalle dónde se encontraban cuando eso pasó, escribiendo en sus ensayos para aplicar a universidades cómo estos acontecimientos los marcó. Era una generación aferrándose a una tragedia que no necesariamente les pertenecía, pero querían involucrarse para sentirse parte de una comunidad. ¡Wow! Parte de él. No tan como poco a poco esto empieza a sonar familiar con la trama de cierto musical con un chico vestido de azul. Ok, sigan conmigo. Like, suscríbanse, etc. No, de verdad, apoyen el canal, ¿no? Bueno. Tanto Pasek como Paul siguieron creciendo por su cuenta, enamorándose de la música, del teatro musical y empezando a componer. Ellos, pues, siempre amando la música, ¿no? Pero en el año 2004 a ambos les llegó el momento de elegir su carrera
universitaria, como a todos nos pasa en algún momento. Y algunos no las terminamos. Bueno. Es así como ambos fueron aceptados en la universidad. ¿Qué me está pasando hoy? Perdón. En la Universidad de Michigan en la carrera de actuación. Sí, o sea, a pesar de que ya sabían componer, que estaban enamorados de la música, pues también estaban muy enamorados del teatro musical en sí. Entonces querían aprender actuación, que era como que lo menos trabajado que tenían, ¿no? Y ahí, finalmente, en ese primer año de la universidad, se conocieron en la clase de ballet. Ay, cómo extraño las clases de ballet. Sin imaginar que se convertirían en los mejores amigos y en una dupla imparable. O sea, de verdad, momento canónico en sus vidas. No veían venir todo lo que les iba a pasar juntos. Como buenos estudiantes de actuación, pensaron que sus oportunidades profesionales llegarían mucho más tarde. Pero eso no les impedía, obviamente, audicionar para los proyectos artísticos que estaban en su ciudad. Sin embargo, en el año 2005, carnal, en su segundo año de la universidad, ambos fueron casteados en el musical profesional City of Angels. Un musical que la verdad yo no conozco, pero wow, lo lograron. Se quedaron. Parecía un sueño hecho realidad ser casteado junto con tu amigo en tu primer musical profesional apenas en tu segundo año de la carrera. Sin embargo, en sus propias palabras, sus papeles en el musical eran tan pequeños que ni siquiera los citaban a la mayoría de los ensayos. Pero, amigues, nada pasa porque sí, ya que esto les terminó regalando tiempo para conocerse y sobre todo compartir sus pasiones. ¡Chon, chon, chon! Al darse cuenta que realmente sus roles en el musical no les iba a cambiar su carrera artística, comenzaron a experimentar y a jugar a crear sus propias oportunidades, como muchos lo hacen y eso está perfectísimo. Empezaron a compartir en voz alta todo lo que estaban viviendo en ese momento. La etapa de los 18 años en la que poco a poco estás comenzando a ser un adulto, donde tus prioridades y metas empiezan a cambiar y tratas de encontrar el sentido al camino que estás tomando. Es así como casi como un accidente y desahogo crearon su primer musical juntos, llamado Edges, un musical dirigido a todos esos chicos de su edad que estaban pasando por sus mismos conflictos. Yo siento que, o sea, solo neta, les Theater Kids así demasiado clavado ubican Edges. Pero bueno, si no lo ubicas, aquí vamos a hablar de esto. No te sientas culpable. Mira, escúchame. Convencieron a su escuela de permitirles montar el musical en su teatro. Y es así como entre sus mismos compañeros, una guitarra, un piano y casi nada de presupuesto, un 3 de abril del año 2005 le dieron vida a su primer musical. Se sentían orgullosos del trabajo que habían creado y sentían la necesidad de compartirlo con sus familias y amigos. Para su suerte, es que qué hermoso cómo se conecta todo. Para su suerte, en esos años se estaban haciendo bastante populares, pues, los inicios de las redes sociales. Y una nueva página en internet llamada YouTube. Ahí era nuevecita, carnal, acababa de parir YouTube. Y bueno, lo vieron como un gran lugar para tener registrado su musical y sus canciones. O sea, básicamente tener evidencia de eso. Subieron el material a YouTube con la única finalidad de, pues, compartirlo con sus seres queridos. Pero poco a poco empezó a surgir un fenómeno del que no entendían del todo, o sea, ni ellos ni nadie. Actualmente conocido como viralidad, que pues ahorita es el pan de cada día. Empezaron a recibir comentarios positivos de gente que disfrutaba sus canciones y el musical en general. Incluso mensajes de algunos estudiantes de teatro musical en el mundo pidiéndoles permiso para poder montar Edges en sus escuelas. O sea, por eso digo que casi como un accidente empezaron a abrirse su camino, ¿no? Rápidamente, Pasek y Paul se dieron cuenta que esto podría convertirse en una gran oportunidad para ellos y empezaron a buscar la manera de potenciar aún más el proyecto. Se les ocurrió que podrían usar una nueva red social, que era exclusiva en ese momento para universitarios, una página llamada Facebook. Así, o sea, el multiverso de las redes sociales aquí todo conectándose, qué hermoso. Pasek y Paul buscaron todas las universidades de Estados Unidos que contaran con la licenciatura de actuación o teatro musical. O sea, para quienes sean muy jóvenes, justo así empezó Facebook. O sea, era realmente
una red social que era exclusiva para universitarios de Estados Unidos. O sea, solamente se supone que los universitarios podían tener cuentas de Facebook. Entonces, pues fueron muy inteligentes. Y es como, si esta red social se enfoca en universitarios, pues mandemos mensaje a todas las universidades de Estados Unidos que tengan la clase de actuación, o bueno, la licenciatura de actuación o de teatro musical, y se las vendemos. O sea, era brillante. Y bueno, a dichas escuelas les enviaban mensaje contándoles de su proyecto y tratando de venderles el material. En sus propias palabras, o sea, realmente no buscaban dinero, solo querían que su musical comenzara a sonar dentro del medio teatral, y la verdad lo hicieron muy bien. Porque fue así que en poco tiempo, gracias a la viralidad en redes, el musical de Edges fue montado en aproximadamente 20 escuelas alrededor de Estados Unidos. O sea, para muchos van a decir, ay, ¿20 qué? 20 no es nada. O sea, imagínate que escribes esto a tus 20 años, o bueno, creo que tenían menos, como 18, y ahora las escuelas lo están montando. O sea, dude, eso está bastante cool. Además de que en el año 2006 hicieron su premier en Nueva York, creando un concierto en beneficencia con las canciones de Edges, donde participaron varias estrellas de Broadway en ese momento. Todo eso está en YouTube, o sea, en el canal de Pasek y Paul pueden encontrar cuando hicieron el concierto de beneficencia. Pasek y Paul lo habían logrado, se habían adentrado por su cuenta al medio del teatro musical. O sea, lo hicieron brutal, amigues. Y bueno, si quieren ver el musical de Edges, está en YouTube. Pueden ver así montones de slime tutorials. Está, no sé si es la producción original, pero en el canal de Pasek y Paul sí hay algunos números de cuando montaron el musical. Entonces vayan a verlo, porque sí es un origen bastante importante para pues dos compositores que realmente sí le dieron un poco la vuelta a cómo se hacía el teatro musical en la industria. O sea, no es como que lo revolucionaron, como Lin-Manuel Miranda, como Jonathan Larson, etcétera. Pero la verdad es que lo que hicieron fue algo sumamente importante, y ahí comenzó todo en un canal de YouTube. Así que de verdad vayan a verlo. Qué fuerte ver cómo cómo las plataformas empezaron a impulsar estos proyectos. Así que bueno, les voy a dejar el link en la descripción del canal de Pasek y Paul, y ahí pueden buscar todito, ¿no? ¿Qué gran host soy, de verdad? Bueno, obviamente con el tiempo, Edges empezó a tener montajes en Canadá, en Australia, Sudáfrica, Francia, etc. No sé si en Latinoamérica, ¿eh? No sé, ¿alguien sabe? Bueno, si alguien sabe de Edges en Latinoamérica, dígame, porque me gustaría ver esos videos. Oigan, y como dato extra, en ese momento del 2005 que el musical comenzó a crecer, la Musical Theatre International, mejor conocido como el MTI, que, bueno, para quienes no lo conozcan, es una de las empresas más importantes, si no, yo creo que la más importante, que otorga las licencias para producciones de musicales. Si alguien se pregunta, o sea, cómo obtener los derechos para musicales, ya sea para versiones escolares o profesionales, es en MTI, ¿ok? Dense de alta ahí en MTI, y ahí es donde pueden mandar sus solicitudes para obtener los derechos. No, hombre, qué buen podcast, o sea... No, o sea, de nada, de nada, nutriendo con información valiosa. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando del MTI? Los del MTI fueron quienes les ayudaron a Pasek y Paul en ese momento, o sea, en el 2005, para las versiones, bueno, para dar los derechos del musical de Edges a las diferentes escuelas, ¿no? Y actualmente, esa misma gente, los que les ayudaron en el MTI, son los mismos que les están ayudando, o bueno, que ya les ayudaron a lanzar la licencia para los derechos para las versiones escolares de Dear Evan Hansen. O sea, que esto fue apenas el año pasado. O sea, están volviendo a trabajar con quienes les ayudaron cuando tenían 19 años, carnal. O sea, y ahora con un musical, o sea, mundialmente exitoso. O sea, qué fuerte. Pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante, mucho más adelante. Pasek y Paul habían logrado lo imposible sin aún haber terminado la carrera. Sin embargo, jamás dejaron la universidad, pero aprovechaban el verano para visitar la ciudad de Nueva York y seguir generando ruido, y sobre todo haciendo contactos. Que, amigues, los contactos es de las cosas más importantes para
de toda persona que quiere destacar en la industria, ¿ok? No es lo más importante, pero sí es muy, muy importante. Así que lo hicieron bien esos muchachos. Una vez ya graduados, se mudaron rápidamente a Nueva York para empezar a buscar trabajo, lo cual, por su esfuerzo en sus años pasados, no fue nada complicado. Comenzaron a crear la música de bastantes musicales off-Broadway, como el de Jim y el Durazno Gigante, y escribiendo las letras para un musical que eventualmente estrenaría en el 2012 llamado Dogfight. Para quienes no conozcan Dogfight, es un musical padrísimo, a mí me gusta mucho, pero, spoiler, Dogfight va a ser muy importante más adelante para Evan Hansen, ¿ok? O sea, para la historia en sí de Evan Hansen. Ahorita van a entender por qué. Sin embargo, su vida cambiaría en el año 2010, cuando una productora de la ciudad de Nueva York llamada Stacy Mindich se interesó por Pasek y Paul, ya que había visto algunos de los proyectos que habían creado. Stacy confiaba ciegamente en que estos dos compositores de Michigan podrían crear un nuevo hit en Broadway. Es por eso que en lugar de darles un material ya existente para que ellos crearan la música, Stacy quiso escucharlos para que ellos decidieran qué es lo que quisieran contar en Broadway. Eso casi nunca pasa. Ella les preguntó a Pasek y Paul textualmente lo siguiente: ¿cuál es la idea que siempre han tenido de hacer un musical que creen que nadie querría hacer? Fuerte pregunta, ¿no? Esta particular pregunta resonó fuertemente con el pasado tan peculiar que había vivido la generación de Pasek y Paul. Ambos comenzaron a recordar el cómo en su vida adolescente tuvieron que recurrir a las tragedias que estaban viviendo para ser vistos por las comunidades que los rodeaban. Sumado a esto, en ese año, 2010, las redes sociales poco a poco comenzaban a tomar una fuerza descomunal. O sea, nada que ver con lo de ahorita, carnal, pero ahí empezó. Y Pasek y Paul notaban que el aspecto de pertenecer a algo se volvió muchísimo más importante ahora con las redes sociales. Que, bueno, o sea, más importante que lo que fue en su generación. Así que Pasek y Paul pensaron: ¿cómo reaccionaría la generación de adolescentes en redes sociales a una tragedia y qué estarían dispuestos a hacer para ser vistos? Esa era su historia. Ese era el musical que querían contar en Broadway que nadie más quería contar. Y realmente ni siquiera Stacy la quería contar. O sea, ella les fue muy honesta. Y bueno, les dijo que realmente eso no sonaba como algo que verías en Broadway, pero reiteró que confiaba 100% en ellos y que contaran con ella. Fue así que Stacy rápidamente los acercó con un dramaturgo que ella conocía, quien pensaba que podría compartir varias ideas creativas con ellos. Un dramaturgo llamado Steven Levinson, quien hasta en ese momento solamente había escrito bastantes libros y obras, pero jamás había adentrado al mundo del teatro musical, que es un monstruo. O sea, de verdad no es para nada lo mismo. Es así como formalmente, a inicios del 2011, empezaron a trabajar juntos en crear este musical. Que, para ser honestos, ninguno tenía pues del todo muy claro que, o sea, qué era esto, cómo iba a funcionar en sí esta colaboración. Así que decidieron que antes de comenzar a crear la música de este musical, primero crearan y pactaran la historia que querían contar, ¿no? Y bueno, a lo largo de los primeros 6 meses, porque sí, bueno, es que luego la gente piensa que esto se planea rapidísimo y, bueno, sí, hagamos una lectura en un año. O sea, no, amigues, esto toma mucho tiempo y más cuando es un musical original. A lo largo de estos primeros 6 meses de su colaboración, más que juntarse a escribir, ellos se reunían a platicar, a conocerse y a compartir ideas de todo aquello que pensaban de este tema. En esos meses, a pesar de no tener aún su trama, sí tenían sus metas bastante claras. Y era hablar de 5 cuestiones, ¿ok? Número 1, la reacción de esta nueva generación a la tragedia. Número 2, nuestra identidad en línea. Número 3, ¿por qué mentimos sobre ciertas cosas? Número 4, nuestra identidad ante otras personas. Y número 5, y más importante, la conexión y la desconexión. Y este último punto en particular fue la clave. Se dieron cuenta que el personaje principal de su historia debería tener una desesperación por conectar.
y se preguntaron cómo sería un personaje que sería incapaz de conectar. Fue así que pensaron en la idea de crear un personaje que se sintiera tan solo que si existiera la oportunidad de reivindicar una tragedia que no le pertenecía, tal vez lo haría para encontrar razones para formar parte de una comunidad y por fin sentirse visto en el mundo. Y es así como nació Evan Hansen. Suenan rayos y truenos. Para muchos, uno de los villanos más aterradores en la historia del teatro musical. Pero tranquiles, que todavía no llegamos ahí, a que ya todos lo consideran un villano. Yo también. Esto era apenas un primer borrador del personaje de Evan. Pero Evan fue quien detonó y ayudó a crear al resto de los personajes. Oigan, si les está gustando este chismecito, denle like, suscríbanse, porque de verdad estuvo buena la investigada y está bastante interesante, ¿no? O sea, conocer, todo lo que encaminó a que este musical tomara forma. O sea, de verdad es muy interesante y muy padre. Eso hacemos en Musicaleando. Chismeamos de todas estas cosas que no sabemos y que nos encanta saber más. Para cuando estés en fiestas y digas, ¿sabías que Evan Hansen fue real? Bueno, continuamos. Después de esta epifanía y tener todo mucho más claro en lo que querían contar, Stephen se desconectó un poco de Pasek y Paul y les pidió un par de meses para poder escribir por lo menos el primer acto de este musical. Stephen empezó a escribir el libreto y realmente pues lo empezó a escribir como con una estructura de obra de texto y dejando algunos espacios o sugerencias de lugares en donde él cree que podría haber una canción. Y una vez terminado este primer acto, Stephen le entregó el primer borrador del primer acto de Dear Evan Hansen a Pasek y Paul, o sea, después de un buen rato. Y bueno, este primer acto les encantó a Pasek y Paul. Y les encantó tanto que se sentían aterrados de arruinarlo. Al terminar de leer el libreto, Pasek pensó lo siguiente: esta es una obra preciosa y estamos a punto de arruinarla convirtiéndola en un musical. Traca, qué heavy, qué responsabilidad. Pero bueno, dejaron ese miedo atrás y siguieron en marcha. Pasek y Paul comenzaron a crear la música de Dear Evan Hansen, transformando algunos de los monólogos del texto en canciones o probando el poner música en los espacios que sugirió Stephen. Se apasionaron tanto con el tema y crearon demasiado material, incluso teniendo una canción escrita para cada escena. O sea, ¿qué les gusta? ¿Como 50 canciones? Y bueno, poco a poco fueron descartando y encontrando cuáles serían los temas principales del musical, que es algo que le pasa a muchos compositores, ¿eh? O sea, empiezan a escribir y obviamente ya llega un punto en el que dices, ok, creo que ya quitamos esta canción, creo que esto no funciona, creo que esto sí aporta, y pues van descartando. Y a pesar de que estaban avanzando bastante bien en este proceso, simplemente había algo que no terminaba de sentirse correcto. Y eventualmente los tres se dieron cuenta que lo que no se sentía correcto era el tono en el que estaban planteando la obra. Para que se den una idea o se den cuenta de cómo estaban pensando en esos momentos, esta era la idea original que iba a tener el opening del musical de Dear Evan Hansen, ¿ok? La canción se llamaba Getting Viral, o sea, volviéndose virales. En ese momento, el musical estaba pensado para que tuviera un gran ensamble de actores. Y en ese opening veríamos a todo ese ensamble posteando en redes sociales sus más grandes tristezas. Ese era el opening. Básicamente sería un opening parodiando y burlándose de las ridiculeces que la gente postea en redes para encajar. Y ese más o menos estaba siendo el tono del musical. Ellos estaban siendo bastante cínicos, y esto en sus propias palabras, bastante cínicos de cierta forma. Se estaban como que, pues sí, burlando y juzgaban los movimientos o los posts que creaban las personas en redes sociales, fingiendo el cómo les dolía un duelo. O sea, sí era muy como... Pues sí, muy criticón, muy juzgón todo el desarrollo de cómo querían plantear la historia. Se dieron cuenta que justamente eso es lo que no estaba funcionando, así que decidieron mejor darle un giro, afortunadamente. En lugar de burlarse de esas personas, prefirieron empatizar y preguntarse, ¿qué tan solo
aislado y roto se debe de sentir una persona para crear este tipo de post con la finalidad de que los volteen a ver? ¿Qué estamos haciendo como sociedad y cultura para generar esta necesidad de pertenecer? No querían que todo fuera una comedia. Querían encontrar el verdadero corazón de su historia, inspirándose principalmente en el musical Next to Normal, que balancea magistralmente la comedia y la tragedia. Te amo, Next to Normal, con todo mi ser. O sea, de verdad, ya pronto tenemos que hacer un capítulo dedicado a Next to Normal porque es hermoso. Que por cierto, o sea, dato curioso, chistoso. Mientras hacía mi investigación para este episodio, les digo que vi un montón de entrevistas, documentales, leí noticias, libros, etcétera, ¿no? En toda esa investigación me encontré con el video de una chica que hace una teoría de cómo Dear Evan Hansen es una realidad alterna de la historia de Next to Normal. O sea, o sea que son los mismos personajes. O sea, los que ven en Next to Normal y en Dear Evan Hansen, que son los mismos personajes, pero en otro universo. Es así una estupidez que obviamente no es oficial, pero la verdad es que la teoría es muy buena. Les dejo el video en la descripción. O sea, de verdad está muy chido. Está muy bueno. Pero no crean que es real, ¿ok? No es real. No es real, repito, no es real, porque hay gente bien clavada. Volviendo al tema. En todo ese proceso de escritura y composición, sucedieron dos eventos canónicos para el futuro de este musical. El primero lo vivieron Pasek y Paul. Como les mencioné hace unos minutos, ambos crearon la música del musical Dogfight. Por lo mismo, ellos estuvieron presentes en el proceso de audiciones de este musical. Ese día, como cualquier audición normal, estuvieron viendo a cientos de personas en busca de quedarse en el proyecto. Y entre ellos, un chico de en ese entonces 17 años entró a la habitación. Un chico desconocido con grandes habilidades interpretativas y sobre todo vocales. Un chico llamado Ben Platt. ¡Traca! ¡Pum! Ahora, a pesar de que el equipo de Dogfight, o sea, entre ellos Pasek y Paul, disfrutaron mucho de la audición de Ben Platt, la realidad es que el musical de Dogfight, o sea, para quienes lo conozcan, o sea, pues sí, no tenía ningún personaje con la edad de Ben, o sea, son personas que vienen de la guerra, o sea, ya son más señores, ¿no? Y eso, o sea, por lo que Ben Platt fue rechazado de este musical de Dogfight. Sin embargo, Pasek y Paul tenían claro que ese chico de la audición podría funcionar perfecto para el musical que estaban creando. Es por eso, amigues, que, o sea, voy a hacer una pausa aquí. Bueno, dejen termino este punto. Es que me emociono, perdón. O sea, pensaron que Ben podría funcionar perfecto para el musical que estaban creando. Y es por eso que buscaron a Ben en Facebook. Lo buscaron así, porque no existía, bueno, Instagram todavía no estaba tan grande todavía. Lo buscaron en Facebook y le enviaron un mensaje diciéndole que les encantó su audición y que lamentaban que no se quedara en el proyecto. Pero le mencionaron que eventualmente ellos lo estarían buscando para un nuevo musical en el que estaban trabajando. Ahora sí, o sea, ¿ven? O sea, amigues, este es un amable recordatorio de que en serio uno nunca sabe para qué está audicionando. O sea, que no te hayas quedado en un proyecto no significa que no sirves para el medio, que no sirves para el teatro musical, para nada. Siempre den lo mejor de ustedes en cualquier audición, independientemente del resultado. Incluso Ben Platt cuenta... cuando cuenta esta historia de su audición en Dogfight, él mismo dice que pensó que solamente, o sea, le mandaron ese mensaje pues solo para que él no se sintiera mal de que no se quedó en el musical y que pues solo era como, pues sí, o sea, como que de lástima de, sí, te vamos a hablar, para otro musical. O sea, él jamás pensó realmente que le iban a hablar. Pero 1 año y medio después de esa audición, recibió la llamada para participar en la lectura del proyecto de Dear Evan Hansen. Y el resto, amigues, es historia. Así que no hay excusa. Siempre den todo de ustedes. O sea, no se agüiten ni se rindan, ¿ok? Una audición no define su nivel como artista, ¿ok? Siempre den todo de ustedes. Y ya porque si no lloro. Pero el segundo evento canónico, casualmente, también tiene que ver con la familia Platt.
Chan, chan, chan. Algunos yo creo que ya se están haciendo una idea, ¿no? El 10 de diciembre del año 2012, Pasek y Paul fueron invitados a la premiere de Nueva York de la adaptación a película de Los Miserables. O sea, ya hace rato. Esta película producida por Universal Pictures. Pues Benj Pasek iba en camino a la premiere de Nueva York y en el metro, o sea, en el transporte, vio a un señor que le pareció como que muy conocido. Y cuando vio que ese señor se bajó en la misma estación que él y que se encaminaba a la premiere a la que iba Ben, se dio cuenta que, en efecto, ese señor que estaba viendo en el metro era Mark Platt. Ahora, si han seguido el proyecto de Musicaleando, seguramente recordarán, por los capítulos que le dedicamos a Wicked, la importancia de este señor en la industria. Pero bueno, para quienes no sepan, Mark, además de ser, sí, evidentemente el papá de Ben Platt, es una de las cabezas más importantes en Universal Pictures. Y en parte, gracias a él también existe el musical de Wicked. Él fue productor tanto del musical de Broadway de Wicked como de la película de Wicked. Pero si quieren conocer todo ese chismecito, vayan a ver los 2 capítulos dedicados a Wicked que tenemos aquí en Musicaleando. Está bastante completa la investigación y van a ver la importancia tan grande que tiene Mark en la industria. O sea, le debemos Wicked. Y solamente para sumarle a el lore de estas historias de los musicales y de los capítulos que hemos hecho de Musicaleando. Si ya vieron los capítulos de Wicked, o sea, aquí les dejo un botoncito para que vayan y los vean en este momento. Pero si ya los vieron, recordarán que hablamos sobre los Tony Awards, ¿no? Bueno, la primera vez que Ben Platt asistió a la ceremonia de los Tonys fue justo en el 2004, porque pues la obra de su papá, Wicked, estaba nominada, como ustedes recordarán. O sea, Ben cuenta que le tocó sentarse justo atrás de la familia de Idina Menzel. Así que sí, Ben Platt vio en vivo cómo toda la familia se emocionó cuando Idina ganó el Tony, obviamente. Y también vio cómo todos los premios de Wicked fueron arrebatados por Avenue Q. Pero repito, vayan a ver toda esa historia en los capítulos dedicados a Wicked. Ahora, ustedes van a decir, ¿a mí qué me importa la historia del papá de Ben Platt? O sea, ¿qué tiene que ver esto con Evan Hansen? La manera en la que se conecta Mark con Evan Hansen, o sea, no es aquí con el musical de Broadway. Eso ya pasa más al futuro, ya cuando estemos hablando de la película de Dear Evan Hansen. Pero bueno, esa vez que Pasek vio a Mark en la premiere de Los Miserables, se presentó obviamente con él y empezaron a hacer contacto, lo cual sí fue el comienzo de la futura mancuerna que harían para trabajar juntos en la película de La La Land, que se estrenaría en unos años en el futuro. Y pues bueno, sabemos que La La Land fue sumamente importante para que la carrera de Pasek y Paul despuntara como lo están haciendo ahorita, que son imparables. Y a ver, vamos a desmentir un mito, ¿ok? Mucha gente piensa que Ben Platt es un nepo baby que consiguió todo solo porque su papá es un sujeto sumamente importante en la industria. Sin embargo, la realidad es que, o sea, y no estoy defendiendo a Ben Platt, pero pues sí, estoy diciendo factos. O sea, Ben explotó su carrera por su propia cuenta. O sea, como ya les conté, él se paró a la audición de Dogfight y por su talento pues se fijaron en él para Dear Evan Hansen. O sea, ni siquiera Mark estuvo como que involucrado para que metieran a Ben al musical de Dear Evan Hansen. O sea, su propio talento fue lo que lo llevó ahí. Eso y a muchas audiciones, ¿eh? O sea, de igual forma, después de que Ben fue rechazado de Dogfight, al poco tiempo logró ser casteado en Chicago como Elder Cunningham en el musical de The Book of Mormon en el 2012. O sea, musicalazo. Y papelazo. O sea, de verdad Ben Platt lo hizo brutal. Y eventualmente él debutó en Broadway con su mismo personaje de The Book of Mormon. Así que sí, o sea, Ben Platt consiguió todo por su cuenta, o sea, su inicio de su carrera. Lo del nepo babyismo sí podría verse reflejado en la película, pero ahorita vamos a eso. Es que ven como la película es tan canónica para todo el hate que tiene Van Hansen. O sea, qué fuerte. Pero amigues, fue así que en el año 2014... donde Pasek, Paul y Stephen ya se sentían listos para empezar a darle vida a su musical de Dear Evan Hansen, queriendo tener una lectura y un primer workshop del musical. Primero que nada, tenían que buscar un director. Todos lo necesitan, ¿no? Y creían que la respuesta más lógica para guiar esta historia tendría que ser alguien medianamente familiarizado con estos temas que iban a tocar. Y honestamente creo que tomaron la mejor decisión que pudieron hacer. Eligieron a el ganador a mejor director al Tony del 2009,
Michael Grief, que bueno, incluso Michael Grief, además de, o sea, este Tony que le dieron en el 2009 fue porque dirigió nada más y nada menos que el musical de Next to Normal, carnal. Y además, Michael Grief, junto con Jonathan Larson, fueron los que dirigieron, pues bueno, en sí, Michael fue el director, pero obviamente Jonathan estaba a su lado porque Jonathan creó todo Rent. Y Michael dirigió todo ese primer workshop de Rent. O sea, justo que estoy grabando este capítulo, hoy es 26 de enero. Hoy, justo que estoy grabando esto, se cumplen 30 años de que estrenó el workshop de Rent. O sea, anoche, hace 30 años, el 25 de enero fue cuando Jonathan Larson lamentablemente falleció. De hecho, o sea, yo creo que de haber sabido que me iba a tardar tanto en esta investigación, hoy me hubiera encantado dedicarle el capítulo a Rent, a Jonathan, a hablar de todo ese legado. Pero bueno, ya lo dejaremos para otro capítulo porque eso es sumamente importante. Pero sí, hoy justo que estamos grabando esto, Rent se estrenó hace 30 años. Qué fuerte. Pero bueno, ya no me desvíen del tema. No me desvíen. Continuamos con Dear Evan Hansen, ¿ok? Todo está conectado, carnal. Que además, para sumar el no-nepo-babyismo de Ben Platt, Michael Grief también ya se había maravillado con el talento de Ben porque él fue a audicionar para el tour del musical de Next to Normal. O sea, Ben Platt estaba destinado al musical de Dear Evan Hansen, quieran o no. O sea, de verdad estaba destinado, tanto por Michael como por Pasek y Paul, o sea, tenía que pasar. Pero bueno, Pasek, Paul, Stephen y Michael comenzaron a formar a su elenco para esta primera lectura, en donde curiosamente 4 de los actores que estuvieron en esta lectura terminaron siendo los mismos actores que estrenaron el musical en Broadway. Formaron parte del proyecto desde el día 1, carnal. Y bueno, ¿quiénes son estos actores? Ok. Como Larry Murphy, contrataron a Michael Park desde esa lectura y que terminó estando en Broadway, quien hace unos años atrás de cuando lo contrataron para la lectura, en el 2010, él había ganado, o sea, muy pocos saben esto, pero había ganado el Emmy a Mejor Actor Principal por la serie de As the World Turns. Yo no he visto esa serie, pero, o sea, carnal, ganó un Emmy. Y bueno, posiblemente muchos también lo hayan visto como el jefe de Nancy Wheeler en la tercera temporada de Stranger Things. Ahí aparece, o sea, tal vez muchos musicaleros jamás captaron que ahí estaba el papá de Evan. No, el papá de Evan, no, perdón, el papá de Connor en la serie de Stranger Things. ¿Lo vieron? Que por cierto, tenemos un capítulo en Musicaleando dedicado a Stranger Things, la parodia musical de Stranger Things, que es una joya, carnal. Joya. Vayan a buscarlo. Es un gran capítulo. Se los dejo aquí. Miren, aquí les está apareciendo un video. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero bueno. Vayan a verlo. Después de ver este podcast, ¿ok? Es que qué gran contenido. Bueno. También, como Cynthia, a la madre de Connor, contrataron a Jennifer Laura Thompson, quien ya había sido nominada en el 2002 en los Tony Awards como mejor actriz principal por interpretar a Hope en el musical de Urinetown. Que, Dios mío, o sea, tenemos que hablar de Urinetown en el futuro porque ese musical es, o sea, además de que me encanta, es muy importante para mí en mi origen como actor profesional. Es canónico, así que después lo hablamos, pero también pocos saben que Jennifer, es que Cynthia es el personaje de la madre de Connor. Jennifer Laura Thompson, pocos saben este dato, obviamente ya llevaba mucho tiempo ya en su carrera en Broadway, y bueno, y este dato nuevamente suma a las conexiones con los capítulos que hemos hecho aquí en Musicaleando, y en específico el capítulo que dedicamos de Wicked en Musicaleando. Es que cuando Kristen Chenoweth, como les conté allá, se salió del musical de Wicked y ocurrió pues todo este drama que les conté en ese capítulo, que mucha gente decía que ella se salió porque ella y Dina se odiaban y se peleaban y todo eso, pues la primera actriz en reemplazar a Glinda después de que se salió Kristen fue justo Jennifer Laura Thompson. Así que, carnal, la señora Murphy de Dear Evan Hansen fue la sucesora de Glinda en Broadway. Qué loco, ¿no? O sea, estoy seguro que no sabías eso. Musicaleando, factos, tirando factos para cuando estés en las fiestas y quieres ligar. Y bueno, como como el personaje de Heidi, la madre de Evan, contrataron a Rachel Bay Jones, quien llevaba muchos años participando en diferentes musicales de Broadway.
Sin embargo, fue gracias a Dear Evan Hansen que su carrera despegó muchísimo, participando en series como Modern Family, como Young Sheldon e incluso interpretando a Diana en el musical de The Next to Normal en el 2020. O sea, teoría del universo alterno con Next to Normal confirmada. Wow, sumándole al lore de esa teoría que nada que ver. Y bueno, obviamente como el mismísimo Evan Hansen, eligieron al chico que habían visto años atrás en una audición, Ben Platt, a quien realmente jamás le perdieron el contacto, e incluso lo fueron a ver cuando estrenó en Broadway en Book of Mormon. Y algunos rumores dicen que su papel en Book of Mormon, esto es nada más chisme, su papel en Book of Mormon los hizo dudar un poquito a Pasek y a Paul y pensar que tal vez Ben quedaría mejor como el personaje de Jared. Eso hubiera sido así un what if bastante extraño. Pero bueno, eso les digo, solo es un chisme. No estamos seguros, pero estos 4 actores fueron los primeros en leer a estos personajes y ellos, 4, terminaron siendo los que terminaron interpretando a estos personajes en Broadway. Muy fuerte, porque estamos yéndonos muy atrás, ¿eh? O sea, porque a lo largo de 3 años y 3 workshops estuvieron trabajando arduamente en el musical, o sea, ya con ellos integrados en el elenco. A pesar de que, en teoría, entre comillas, ya tenían establecidas las canciones que tendría el musical, pues, y la trama en general, cuando empezaron a trabajar el texto con los actores, se dieron cuenta que muchas cosas no estaban funcionando. Sin embargo, ahora que ya tenían a su elenco en el musical, fueron escribiendo las canciones basándose en los actores que tenían. Por ejemplo, un día Pasek y Paul decidieron experimentar y escribieron una nueva canción para el personaje de Heidi, para la mamá de Evan, llamada So Big, So Small. Tú sabes cuál es. Tú has llorado con esa canción y lo sabes. La última canción que canta Heidi en el musical cuando están en el sillón y Evan está llorando, cuando ya reveló absolutamente todo, esa canción. Y a pesar de que no sabían si la canción iba a estar finalmente en el musical o no, ellos se sentían sumamente impactados de estar viviendo ese momento de ver a Rachel cantar esa canción por primera vez. De cierta forma, en ese transcurso de 3 años, los mismos actores fueron quienes le dieron vida y crearon la personalidad a estos personajes. De cierta forma, se puede decir, que marcaron el cómo se deben de interpretar estos personajes de por vida. Que eso pues también será muy importante más adelante. Esa es la magia de Workshopear, o sea, obviamente a escalas distintas, ¿no? Pero pues yo en el musical de ZM me tocó ser el primer actor en interpretar a este personaje principal, a Barnabas Young. Y pues sí, justo, o sea, quieran o no, en unos años que, no sé, hagan el musical de ZM en Estados Unidos o en México, no sé, pues sí se van a pasar un poco en la construcción que yo le di al personaje de Barnabas, al igual que todos mis compañeros, ¿no? O sea, eso es lo bonito de ser como que los primeros en jugar con un material que ese va a ser como que el estándar. No significa que la gente lo vaya a copiar, pero pues ya está marcada un poco la personalidad que tendrá el personaje. Entonces, es muy bello. Pero bueno, fue así que el 15 de marzo del 2015, en el Gibney Dance Center de la ciudad de Nueva York, se hizo el último workshop de Dear Evan Hansen, que en ese entonces era llamado como The PPL Project. No sé si ese era el nombre que le pusieron al proyecto para que, pues no sé, como que no se filtrara nada del musical, o si realmente tenían pensado llamarlo así. Espero que no, porque suena horrible, y Dear Evan Hansen es un gran título. Pero bueno, fue ahí donde se integraron el resto de los actores, ¿no? O sea, bueno, no tenían ni a Jared ni a Lana. Y ya para este workshop, obviamente, ya los necesitaban. Que de hecho, o sea, en el workshop ellos como que decían, pues vamos a tener un ensamble grande de bailarines, actores, etcétera. Pero pues, les digo, mediante estos 3 años se dieron cuenta que no era realmente necesario. Solo iban a necesitar a 2 personajes más. Y aquí se integró Laura Dreyfus como Zoe Murphy, quien recientemente acababa de integrarse a la 6ª temporada de la serie de Glee. O sea, seguramente no la recuerdan, pero Laura estuvo ahí en la 6ª de Glee. O sea, fue de estos nuevos personajes que integraron en Glee que nada que ver y que los desecharon luego y regresaron al elenco original. Pues Laura estaba ahí y terminó siendo la Zoe Murphy de este workshop. Como Connor Murphy, contrataron al grandioso Mike Feist, quien apenas en un año atrás había hecho su debut en Broadway, siendo el suplente de Jack Kelly en
en el musical de Newsies. De verdad que Mike Feist es espectacular. O sea, vayan a ver sus videos cantando Santa Fe en Newsies. Es brutal ese hombre. Y de igual forma contrataron a Will Roland como Jared, quien en ese momento aún no tenía una carrera construida en Broadway, ni iniciada realmente. Pero todos ellos fueron quienes terminaron estrenando en Broadway, excepto la chica que interpretó a Lana en este workshop. La actriz que originó e interpretó a Lana fue Alexis Molnar, que no se ha sabido mucho de ella, creo que ha seguido haciendo como que cine y cosas así, pero ella participó en este workshop. Y bueno, una vez terminada la primera temporada de Dear Evan Hansen, se salió por razones desconocidas de la producción. O sea, yo espero que haya sido porque le llegó una chamba mucho más grande, porque imagínate lo que se perdió. O sea, tal vez su carrera estaría en otro lado. Ay, no sé, ya me preocupé por allá y ni la conozco. Imagínate, pero bueno. Una vez terminado el workshop, llegó el momento de presentar esto ante el mundo. Fue así que se anunció que el nuevo musical Dear Evan Hansen estrenaría mundialmente en julio del 2015. Comenzarían previos el 10 de julio de ese año y comenzarían su temporada del 30 de julio al 23 de agosto. O sea, iban a cerrar un día después de mi cumpleaños. Qué fuerte. Básicamente iban a tener un mes para probar si el musical tendría potencial de funcionar en Broadway. O sea, un mes crítico. Ahora, curiosamente, esta primera temporada no sucedió off-Broadway en Nueva York, como mucha gente pues creería, ¿no? Dear Evan Hansen estrenó oficialmente en Washington, D.C. en el Arena Stage. Ese fue el primer lugar donde se presentó mundialmente el musical. En caso de que les fuera bien en Washington, D.C., se moverían a Off-Broadway. Y en caso de que les fuera bien Off-Broadway, ahora sí iban a llegar a Broadway. Es un camino muy largo. ¿Ven lo tardado que puede ser el proceso en que un musical llegue a Broadway? O sea, para nosotros el público fue como si Dear Evan Hansen pues hubiera llegado de la nada. O sea, que ya de repente estaba publicitado y todo. Pero Nel. Esto se estuvo construyendo durante mucho tiempo. Como este podcast que está bastante largo. Pero está bueno, ¿no? Está sabroso. Después de un proceso de ensayos y montajes en Washington, D.C., el telón de Dear Evan Hansen se abrió por primera vez. ¿Y qué creen? Todo salió mal. Como todos los musicales que hablamos aquí. Bueno, o sea, no del todo. O sea, no tan mal. Uno de los problemas más constantes en los previos y durante toda esa temporada fue que las bandas donde se colocaban los paneles, donde aparecían las redes sociales, ya ven que salían todas las redes atrás en pantallas y todo eso. Bueno, esos paneles se rompían constantemente, lo cual se volvió pues una pesadilla para toda la producción. Pero realmente les recomiendo bastante que vayan a ver esta primera versión de Dear Evan Hansen. Les dejo el link aquí en la parte de abajo. O sea, lamentablemente no está el video de la versión de Arena Stage, de la primera producción de Dear Evan Hansen. Solamente está el audio de esa versión. O sea, pues no está nada del video, pero sí es muy interesante. Porque la versión original de Dear Evan Hansen tenía cosas muy diferentes a la que terminó llegando a Broadway. Entre ellas, y más importante, su música. Van a escuchar canciones que ni siquiera sabían que existían, como la canción del opening llamada This Will Be the Year, que después fue reemplazada por Anybody Have a Map, que honestamente este cambio sí me gustó. O sea, Anybody Have a Map funciona mucho mejor en todos los sentidos. Sin embargo, aquí es donde sucedió un evento nuevamente canónico que siento yo, Alain, que pudo haber evitado mucho del odio de Dear Evan Hansen. Y es que en esta versión original del musical, la canción que cierra actualmente el primer acto y la que se terminó volviendo el himno del musical de Dear Evan Hansen, You Will Be Found, no existía. ¡Chon, chon, chon! Así es. Ese himno, esa copia de This Is Me no existía. Así es, amigues, en su lugar existía otra canción que honestamente, en lo personal, creo que me gusta mucho más. Tanto por su musicalidad, la verdad, como por el mensaje tan distinto que nos daba. La canción se llamaba Part of Me, que de hecho fue grabada ya profesionalmente y sacada unos años después, cantada por todo el elenco del musical. Creo que Ben Platt ya no formaba parte del elenco en ese momento cuando la grabaron, pero
pero se grabó de manera profesional. Vayan a escucharla, o sea, está disponible. Seguramente a lo mejor algunos de ustedes ya la han escuchado, pero si no, vayan. Y la verdad es que me parece preciosa esta canción porque creo que transmitía mucho mejor el mensaje que querían contar con esta historia, que era pues ver la reacción ante la tragedia que tiene la generación que tiene redes sociales. Porque, o sea, sin llegar a burlarse, esta canción nos demostraba cómo después de que el caso de Connor se volviera viral tras el discurso de Evan, la gente comenzaba a postear y comentaba cómo se sentían identificados con Connor. Como algunos comentaban que Connor también era su amigo, como incluso padres comentaban que Connor iba en clase con sus hijos. Justo se mostraba cómo la gente quería formar parte de esta tragedia y discusión. Por eso se llamaba Part of Me. Parte de él. No, esa no es. Y es incluso hermoso porque a la vez, o sea, ves a gente mintiendo que Connor era su amigo, pero a la vez gente contando lo arrepentidos que se sienten de no haberlo ayudado y que no quieren que nadie más pase lo que vivió Connor. Incluso Cynthia y Larry, los padres de Connor, comienzan a querer también externar más su tragedia porque se dan cuenta que esa aprobación de la gente los está ayudando a sanar. O sea, ambos cantan esta frase, carnal, que me destrozó. En español dice así: quiero compartir mi dolor y corazón roto para que el mundo pueda ver que siempre formarás parte de mí. O sea, me quema. No sé, tal vez solo soy yo, pero siento que esto incluso hubiera provocado que el público no sintiera tanto odio por Evan. Porque en esta canción ves cómo absolutamente todos se están dejando manipular por la aprobación constante que buscan en redes sociales y la necesidad de pertenecer. Y pues sí, por alguna razón fue reemplazada por You Will Be Found y el discurso de la canción fue modificado a ser pues más sobre una celebración de encontrarse y que no está solo. Pero más adelante hablaremos porque a mucha gente le molesta tanto esta canción. Pero hey, ya casi vamos para allá. Ya casi acabamos. Denle like, suscríbanse, compártanlo, Musicaleando en todas las plataformas. Yeah. Que por cierto, tampoco les voy a perdonar, o sea, esto ya lo estoy sacando de mi corazón, ¿no? Tampoco les voy a perdonar que hayan eliminado una de las canciones que más me encantan de este musical, un rolón llamado In the Bedroom, Down the Hall. Uf, una canción preciosa. Esta canción era cantada por ambas madres, por Heidi y por Cynthia, y era una cosa hermosa, carnal. Pero de hecho, esta canción tampoco llegó a la versión de Arena Stage. O sea, si escuchan el audio de la versión original, no está. O sea, la eliminaron desde los workshops. Desde el último workshop eliminaron esta canción. Pero, afortunadamente, Dios es grande y la grabaron de manera profesional. Así que vayan a escucharla, please. O sea, siento que era sumamente necesaria esa canción de las madres. O sea, de las madres. Qué feo suena eso. Pero es muy hermosa. La van a escuchar y van a decir, maldita sea, ¿por qué la quitas? Bueno. Fuera de eso, realmente, la primera temporada fue un completo éxito. La gente salía sumamente conmovida e impactada con las interpretaciones de todo el elenco. El público conectaba con los personajes y no solo en las cosas buenas, sino también en la oscuridad y los errores que cometían, ya sea como amigos, como hijos o como padres. Que pues eso es lo importante, ¿no? Así que a ver, la decisión ya era obvia. Tenían que llevar el musical a Broadway. Es así que durante el resto del año 2015 decidieron reestructurar, quitar y mejorar algunas de las cosas que no estaban funcionando en Washington. Para ahora sí, llegar con la versión definitiva, ahora sí oficial 2.0, esta ya es la mera PNG.5. Poder llevar la versión definitiva a la ciudad de Nueva York. Y el 26 de marzo del año 2016 comenzaron sus previos off-Broadway en el Second Stage Theater. Y después comenzando su muy corta temporada, la verdad sí era muy corta, una corta temporada del 1 al 22 de mayo. O sea, básicamente pues, menos de un mes. Sin embargo, la popularidad fue tan grande de esta temporada off-Broadway que se extendieron un fin de semana más, hasta el 29 de mayo. La gente estaba ansiosa porque Dear Evan Hansen llegara a Broadway. O sea, poco a poco, de boca en boca, se fue hablando de este musical que venía bastante fuerte. Y fue así como ese mismo año, en el 2016, hace exactamente 10 años que estoy grabando este video, la producción de Dear Evan Hansen se mudó al Music Box Theater, comenzando con previos el 14
14 de noviembre y ahora sí, estrenando Dear Evan Hansen en Broadway oficialmente el 4 de diciembre del año 2016. Y amigues, el resto es historia. Inmediatamente después de catapultarse en Broadway, Dear Evan Hansen se volvió un fenómeno mundial. Los veías en todos los programas de televisión, en presentaciones de números en programas, incluso gente que no había visto el musical se sentía intrigada por el show, por lo mucho que se estaba hablando de él. Oigan, y me duele tanto porque pues yo allá en Ciudad de México, en mi departamento, tengo mi playbill de cuando fui a ver Dear Evan Hansen y está firmado por Andrew Feldman, que fue quien me tocó como Evan, el mejor Evan, brutal. Ahí fue donde me compré esta playera. O sea, ahorita debería estar todo forrado esto de Dear Evan Hansen porque tengo muchas cosas del musical y estoy en Chihuahua. Pero bueno, hey, traje mi playera y hey, traje mi cartera que perdí en ese teatro, pero la recuperé. Después les cuento esa historia. Es una gran historia neoyorquina de película. ¡Ay, la tiré! Ya, perdón, continuamos. En medio de todo ese éxito, la película de La La Land fue estrenada, provocando la nominación y la victoria de Pasek y Paul a su premio Oscar, carnal. Como canción original para una película con City of Stars. City of Stars, are you shining for me? El talento bestial de su elenco y sus compositores exitosos estaban provocando que Dear Evan Hansen se estuviera convirtiendo en el fenómeno más viral de Broadway en su momento. Sin embargo, la viralidad escaló a otro nivel el 3 de febrero del año 2017, cuando el cast recording de Dear Evan Hansen llegó a las plataformas y tiendas. Y a ver, honestamente creo que la razón de por qué este musical se volvió tan gigante se debe a su preciosa música. Realmente tenía ese poder de conectar profundamente con quienes lo escucharan sin importar si conocieran la trama del musical o no. Y esto se los digo, o sea, porque fue lo que me pasó a mí. Aquí en confianza, así entre nosotros, les cuento que en ese año 2016 no la estaba pasando yo realmente pues muy bien, o sea, no estaba como que al mega 100. Estaba sintiendo por primera vez que me rompían el corazón y pues me sentía muy mal. Y a pesar de que el musical para nada trata de una ruptura amorosa, yo conectaba con la música de Dear Evan Hansen. La sentía como, no sé, como un desahogo e incluso un impulso para seguir adelante. Y ese fue el efecto que tuvo en muchos. Que de igual forma aquí fue realmente cuando la canción de You Will Be Found se convirtió en el himno del musical y el himno de Broadway en ese momento. Por todas estas razones mencionadas, obviamente no fue sorpresa para nadie que cuando se anunciaron los nominados a los Tony Awards 2017, Dear Evan Hansen sería quien arrasaría la noche, con 9 nominaciones y 6 premios ganados, entre ellos a Mejor Música para Pasek y Paul, Mejor Libreto para Stephen, Mejor Actriz para Rachel Bay Jones, Mejor Actor, obviamente, Ben Platt, y obviamente a Mejor Musical del Año. Y eso solo fue el comienzo para las cantidades de premios que ganarían a lo largo de la historia del musical, destacando un logro gigantesco de Ben Platt, siendo el ganador del Flagship Award en los Drama League. Les explico un poquito cómo es que funciona este premio. Bueno, los premios de teatro llamados los Drama League Award son bastante, llamémosle, exclusivos. Selectos directores, actores, productores, críticos y profesionales de la industria se reúnen a decidir lo mejor que hubo en el año, tanto en Broadway como en Off-Broadway. Y entre todas estas categorías existe la Flagship Award. Este premio premia a la actuación más distinguida del año. Solo hay 2 reglas con este premio. Solo puede haber un ganador y una vez que ganes no puedes volver a estar nominado en tu vida. O sea, obviamente a diferente escala, pero en los premios ACPT, la premiación más importante de teatro que tenemos en México, existe la categoría de actor revelación, que justo es el ACPT que gane. Miren, aquí está en chiquito en mi peluche. Pero justo, pues actor revelación puede ser nominado una vez en la vida porque una vez eres actor revelación. Y afortunadamente nos lo llevamos este año. ¡Yay! ¿Y qué creen? Ben Platt hizo historia el 19 de mayo de 2017 al convertirse a los 23 años, carnal, en el actor más joven en ganar el prestigioso
premio a la interpretación distinguida de la Drama League. A los 23, o sea, wow. Así de poderosa fue su interpretación y yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene la industria teatral en Estados Unidos. Porque bueno, debido a que en México la industria del teatro musical no es tan gigante, a veces es un poco frustrante el no poder seguir alimentando y haciendo más fuerte a los personajes que nos toca interpretar. Porque, a ver, obviamente Ben Platt llevó a Broadway un personaje ya tan perfectamente esculpido, porque sí, llevaba un par de meses en Broadway cuando ganó estos premios, pero él llevaba construyendo a Evan por más de 4 años, o sea, construyéndolo desde las lecturas del 2014, los 3 años de workshop, el año de temporada en Washington y en Off-Broadway. A lo que voy es que para cuando ya el musical de Dear Evan Hansen llegó a Broadway, ya habían construido todo el camino para que el musical fuera lo más impecable del mundo o lo más impecable posible que se podía en Broadway. Y en México, o sea, pues no tenemos a veces la oportunidad de experimentar y crecer tanto un proyecto porque pues es bastante caro, porque luego es complejo que la gente quiera asistir a ver los musicales al teatro, etcétera. Y un musical original en México a veces con buena suerte puede lograr tener una temporada entre, no sé, 2 a 4 meses. Y eso ya es considerado un éxito. Cuando en Broadway normalmente pues tienen a veces 2 meses apenas de previos para ya después estrenar oficialmente. O sea, es loquísimo. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de crecer la industria a este nivel. Y no estoy demeritando para nada el éxito de Ben Platt o de Evan Hansen, ¿eh? Ojo. O sea, solo estoy destacando las grandes diferencias en la industria que tenemos de un país a otro. Aquí podríamos terminar esta historia feliz, con 2 compositores que crearon su sueño de contar la historia en Broadway que nadie quería contar, con un elenco que gracias a su proyecto su carrera despuntó, como Mike Faist llegando a la película de West Side Story que le hizo brutal, como Will Roland protagonizando Be More Chill en Broadway, como Ben Platt protagonizando la serie de The Politician, creo que es de Netflix, y con un musical estando fijo en Broadway y en el West End, porque también llegó al West End Dear Evan Hansen, además con sus tours alrededor de todo Estados Unidos, Australia, Suecia, UK y mucho más. ¿Qué podría salir mal? Pues como la historia de muchos. La pandemia del 2020 fue un evento canónico en nuestras vidas, entre ellos obviamente para la industria del entretenimiento, y unos meses antes de que esto se desatara por completo, comenzaron a surgir rumores de que posiblemente el el exitoso musical de Dear Evan Hansen podría ser adaptado a una película. Lo cual honestamente, o sea, parecía completamente lógico. Pasek y Paul ya eran sumamente exitosos en la industria del cine. O sea, obviamente por La La Land, pero también por The Greatest Showman, que ya había estrenado en ese momento. El musical de Dear Evan Hansen seguía siendo sumamente un éxito y más gente quería tener acceso a su historia. Y claro, lo que todos están pensando, el padre de Ben Platt es una de las cabezas más grandes de Universal Pictures. O sea, esto tarde que temprano iba a pasar. Pero todos se preguntaron, ¿ya era suficientemente tarde para que Ben Platt pudiera retomar su papel? Esa fue la primera red flag que comenzó a desatarse de esta producción. Cuando se confirmó que el actor Ben Platt, que en ese entonces ya tenía 26 años, retomaría su papel como el adolescente de 17 años, Evan Hansen, la gente lo tomó demasiado mal, llamándolo obviamente Nepo Baby por protagonizar la película que su papi estaba produciendo. Y de igual forma, llamándolo envidioso al no darle oportunidad a otros actores que contaban con la edad y el talento necesario para el personaje, siendo para muchos Andrew Barr Feldman el Evan perfecto para la cinta. Para quienes no conozcan a Andrew, era pues es considerado, yo creo que hasta la fecha, el actor más joven que ha interpretado a Evan Hansen en Broadway. Creo que cuando Andrew estuvo tenía 17 años cuando se quedó. O sea, de verdad su trabajo fue impecable. Justo fue el Evan que a mí me tocó ver y me fascinó. Lo pueden ver a Andrew en la película. Sacó una película con Jennifer Lawrence buenísima. No me acuerdo cómo se llama, pero es brutal. O sea, es un gran actor y la neta tenía la edad indicada
indicada para poder interpretar el personaje en ese momento. Pero la cosa empeoró mucho más cuando Ben Platt salió a defenderse diciendo que básicamente no le importaba que la gente se quejara de que se viera grande. Lo importante es que pues, no se quejaran de su canto o de su actuación. Ben respondió a estas críticas diciendo que venía de gente que no sabían que él fue quien básicamente creó el personaje. O sea, esto lo está diciendo él. Y ojo, también dijo que la película no se hubiera hecho si él no hubiera estado involucrado. Traca. Esto para nada ayudó en la polémica, obviamente. Sin embargo, hubo quienes defendieron a Ben y también se sentían emocionados por ver en el elenco a grandes estrellas como a Amy Adams, a Julianne Moore, y grandes estrellas en ascenso como Kaitlyn Dever, diosa, Nick Dodani y Colton Ryan, que por cierto, muchos se quejaron porque no castearon a nadie más del elenco original de Broadway en la película de Dear Evan Hansen más que a Ben Platt, a Evan. Sin embargo, pocos saben que Colton Ryan, quien interpretó a Connor Murphy en la cinta, también formó parte del elenco original de Broadway de Dear Evan Hansen. Así es, Colton era el cover de los 3 personajes masculinos adolescentes del musical. Era cover de Evan, de Jared y de Connor. Aquí les dejo una bella foto, es más, aquí de este lado, una bella foto de Colton interpretando a Evan Hansen. O sea, qué fuerte, ¿no? Y si solo estás escuchando esto, pues imagínatelo. Pero te agradezco que estés llegando hasta acá. Ya casi terminamos. Además de eso, muchos se emocionaron tras la confirmación de que Pasek y Paul escribirían nuevas canciones para la película y que el director de la cinta sería el mismísimo Stephen Chbosky, quien fue el escritor del libro y director de la adaptación a la película Las ventajas de ser invisible. Una película que honestamente yo no he tenido la oportunidad de ver, pero he escuchado que mucha gente habla de ella como una buena cinta que habla sobre la salud mental de los adolescentes. Algo completamente necesario para la película de Dear Evan Hansen. Entonces, creo que era una gran opción de director. Fue así que con mucha polémica y escepticismo, el 9 de septiembre del 2021, la película de Dear Evan Hansen se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Toronto. Y estrenando alrededor de todos los cines del mundo en diferentes fechas alrededor de finales de ese año. O sea, creo que aquí en México nos llegó en noviembre, más o menos. O sea, ya había salido hace un ratito en Estados Unidos y a nosotros apenas en noviembre nos llegó. Pero creo que en España, por ejemplo, salió en diciembre o en enero del otro año, no sé. Y bueno, a pesar de las adversidades, los fanáticos y les Theater Kids asistieron con mente abierta para ver si esta película podría callarles la boca con sus malas críticas. Y me encantaría decir que así fue, que al igual que a mí, la película de Dear Evan Hansen le gustó a todos quienes asistieron. Sin embargo, la realidad fue muy, muy diferente, debutando con pésimos números tanto en taquilla como en reseñas. Pero ¿cuál fue el gran problema que desató tanto odio a esta película? Va a sonar extraño, pero creo que lo que destruyó este musical fue que su trama se volvió accesible para todos. ¿A qué me refiero con esto? Ok, como les comenté a lo largo de este viaje, este podcast, realmente mucha gente se enamoró de este musical sin ni siquiera conocer su trama. De hecho, por alguna razón mucha gente pensaba que el musical trataba de un chico lidiando con su homosexualidad. Y honestamente esas dudas por la trama no eran del todo culpa del público, ya que la misma producción de Dear Evan Hansen no permitía que la gente se enterara en sí cuál era la trama de este musical. Para que se den una idea, esta era la trama de Dear Evan Hansen que era compartida por Playbill. Dice así: durante toda su vida, Evan se ha sentido invisible. Pero cuando un evento trágico conmociona a la comunidad y lo empuja al centro de una controversia que se involucra rápidamente, Evan recibe la oportunidad de su vida, la oportunidad de ser otra persona. Una trama planteada muy inteligentemente, porque realmente no te spoilean nada del musical, pero te intriga lo suficiente para ir a verlo. Y esa misma intriga, y entre comillas morbo, hacía que la gente quisiera correr a verla en Broadway, porque su preciosa música y gran reputación por todos sus premios ganados alimentaban más las ganas de ver el musical con sus propios ojos. De cierta forma, el musical y su trama eran algo exclusivo. Pero una vez que llegó la película, los secretos terminaron. La trama lo podían conocer absolutamente todos.
Y ese hipnotismo por sus preciosas melodías, por un momento, desaparecieron e hicieron que muchos comenzaron a ver las red flags que había en la trama de Dear Evan Hansen. Chan, chan, chan. Que a ver, o sea, también hay que ser sinceros. Tampoco es como que todo el mundo amaba el musical desde que salió en Broadway. También había mucha gente que lo odiaba desde que se hizo. Pero casi no se les prestaba atención a esos comentarios. Era incluso extraño escuchar a gente tirarle hate a este musical. Pero la película provocó que ahora ese discurso fuera completamente al revés. Y ahora a los que pues, nos seguía gustando el musical éramos raritos que tienen red flags. Así que miren, les voy a decir los argumentos más comunes que tiene la gente de por qué este es un mal musical. Y quiero aclarar que, o sea, no es como que comparta absolutamente todos los argumentos, solo les estoy informando. Pero, a ver, tampoco es como que juzgue para nada a quienes piensen esto de este musical. Así que agárrense porque va a estar bueno el roast. El musical para muchos es considerado, en pocas palabras, como dañino, éticamente asqueroso, con buena música. Ese es así el argumento general. El problema fue que de cierta forma el musical se vendía como el musical de la salud mental, que sí, trata sobre la salud mental, pero no representa a la salud mental. Argumentan que si se van a hablar de estos temas se debe de hacer de manera responsable, invitando a que el público tenga conversaciones positivas y efectivas sobre esos temas, y no de una manera que sea dañina para las personas. Y ese fue el problema, que mucha gente se sentía sumamente afectada por el personaje principal, Evan Hansen. Porque convertían a Evan en un símbolo de esperanza a pesar de que se aprovechaba de una tragedia para obtener fama y estar con la niña que le gusta. O sea, sí está heavy. Y, a ver, no es como que la película te invitara a cometer pues las mismas atrocidades o los mismos actos de Evan, pero Evan comete atrocidades que no parecen simplemente problemas de ansiedad y ya, sino que genuinamente nadie se bueno, la gente dice que nadie se comprometería a hacer estas atrocidades sin ser un verdadero monstruo. ¿Me explico? De hecho, o sea, paréntesis, aportando esto, vi que una chica hizo un tráiler de cómo sería Dear Evan Hansen, o sea, la película de Dear Evan Hansen, pero que en lugar de que fuera un musical, fuera una película de terror. Y Dios mío, amigos, o sea, funciona espectacular. O sea, de verdad creo que así le hubiera ido mucho mejor a la cita. Estaba muy bueno el tráiler, me gustó mucho. O sea, dura como 30 segundos, pero era muy bueno. Y el mayor problema con Evan es que muchos sintieron que el musical te quiere hacer empatizar con sus atrocidades, además de que cometen el grave error de redimirlo al final de la historia. Que, a ver, honestamente creo que eso era la queja más grande, incluso desde el musical de Broadway. Incluso a mí, que me encanta el musical de Dear Evan Hansen, siempre, pues no sé, me sentí como que incómodo con el final del musical en Broadway. O sea, el que los Murphys se quedaran como los odiados por todo el mundo y que Evan jamás asumiera esa responsabilidad, la verdad no era para nada justo. Y en ese sentido creo que la película hizo un mejor trabajo, de redimir a Evan. Pero ahorita vamos con las cosas buenas, sigamos con el roast. El problema no solo recaía en Evan, sino en el intérprete, Ben Platt, que a pesar de que en sus propias palabras la película no se iba a hacer si él no estaba, la verdad es que la película no ayudó para nada en que el hate fuera más grande por el aspecto de Ben como Evan en esta cinta. Honestamente, a mí no me brincó tanto cuando lo vi, pero sí es una realidad que hay algo extraño en él físicamente, en esa cinta. Que miren, para defender un poco a Ben Platt, no siento que sea del todo como su culpa. O sea, por ejemplo, en la serie de The Politician, Ben Platt también lo vemos interpretar a un adolescente, o bueno, como de, sí, 17, 18 años. Y la verdad es que no te brinca, o sea, la verdad se ve bastante bien. El problema con la película de Dear Evan Hansen fue que lo trataron de disfrazar demasiado el que se viera como un adolescente. O sea, le pusieron demasiado maquillaje. Honestamente yo pienso que lo que tiene en la cabeza no es su cabello, es una peluca y siento que el peinado cero le favorece. Usaron ángulos que tampoco le favorecen y poniéndole, pues sí, o sea, compañeros de elenco que sí se veían significativamente más jóvenes que él. Para muchos, a pesar de que Ben se estaba esforzando por hacer su mejor interpretación, no fue suficiente para redimir esta polémica que por siempre va a atormentar la película y yo siento que también a Ben Platt. Pero no todo recae en el villano Evan Hansen, ¿ok? Muchos creen que el verdadero enemigo de este proyecto es su música, sobre todo
una canción en específico. Sí, You Will Be Found. Dicen que la película es lamentablemente lo que los medios de la comunicación malinterpretan sobre la salud mental. Y You Will Be Found es el ejemplo perfecto de ello, ya que tacharon que la canción transmitía un mensaje dañino para quienes viven su batalla completamente solos. Una canción que habla sobre que no estamos solos y que todos seremos encontrados. Pero de cierta forma era incongruente también, porque nadie encontró a Connor y la verdad es que nadie encontró a Evan tampoco. Y lo peor es que la manipulación de esta canción sí funciona, porque sí, escuchas este musical sin contexto y es bastante sencillo que sin contexto la música te atrape. Esto provocó que la historia fuera llamada como una sátira compasiva. Un comentario sobre cómo el dolor puede ser mercantilizado, un acto de sabotaje que es casi vanguardista. Honestamente, en lo personal creo que hubiera funcionado mucho mejor en la película eliminar You Will Be Found y que en su lugar pusieran la canción eliminada de Part of Me. O sea, creo que eso hubiera reducido bastante más el hate. Pero bueno, seamos honestos, ya para ese punto la canción de You Will Be Found era bastante popular, entonces no podía ser eliminada. Pero una canción que de verdad jamás, así jamás, carnal, se los voy a perdonar que eliminaran de la película, y de igual forma estoy seguro que hubiera reducido bastante el hate que obtuvo, es la canción de Good For You. Es que, o sea, dude, deja tú que es una canción espectacular. O sea, deja tú que era un momento sumamente poderoso para Heidi. Era la única canción en donde todos los personajes se ponían a escupirle a Evan lo que absolutamente todos pensamos de él. O sea, de verdad, era el único momento en el que todos podían desahogar su coraje de cómo les trató fatal durante todo este tiempo. O sea, en serio era una canción sumamente necesaria y no puedo creer que decidieran eliminarla y solamente pues dejarla como una rola de fondo que toca la banda de la preparatoria. O sea, ¿se acuerdan de eso al inicio de la película? Qué horror, no lo puedo creer. Perro, coraje. Pero bueno. Algunos piensan que tal vez, si no fuera por la música, no sentiríamos compasión por Evan. Y algunos piensan que eso es una pena, porque todos merecemos compasión. Ok, ya, para cerrar las cosas malas, creo que también la película evidenció muchos de las inconsistencias de la historia. Como el por qué Evan debía escribir sus cartas del terapeuta en un documento de Word de la computadora en lugar de su celular, porque 2020. Como también porque Connor de la nada quiso firmar su yeso. Yo siento que sí hay una razón, pero no voy a hablar de eso. También lo perturbadora, eso sí, que es realmente la canción de If I Could Tell Her, que le canta Evan a Zoe sobre su hermano muerto. Bueno, algunos también sienten que la relación de Evan y Zoe salía de la absolutamente nada, porque la química que tenían ambos de, no sé, esta química de eres el amigo de mi hermano, o sea, como que funcionaba muy bien, pero sí sentían que no hay nada de química romántica y se sentía un poco extraño. Y bueno, un largo etcétera. Sin embargo, también tenemos que aceptar que la película hizo grandes mejoras que superaron a el musical. O sea, no estoy diciendo que del todo la película sea mejor que el musical de Broadway, pero sí mejoraron bastantes aspectos muy polémicos del musical de Broadway. Por ejemplo, el desarrollo que le dieron al personaje de Alana, que con su canción de Anonymous Ones funcionaba mucho mejor al hablar sobre la preocupación de que necesitaban hacer el proyecto Connor para darle visibilidad a todos quienes se sentían atrapados en sus problemas de salud mental. Ya que sí, o sea, realmente la canción de Disappear en el musical de Broadway sí se sentía más como una desesperación de Evan de que si no hacían el proyecto Connor se iban a olvidar de él, Evan Hansen, ¿saben? Y también algo bueno que hizo la película es no dejar la puerta abierta de que Evan y Zoe serían amigos en el futuro otra vez. Eso la verdad me molestaba mucho. O sea, de verdad detesto eso en el musical. Y en la película Zoe le aclara que no quiere volver a hablar con él, pero quería que él viera lo único bueno que les trajo su desmadrito, que fue que se reabrió el parque, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el mejor cambio
honestamente que sí hubo consecuencias por los actos de Evan. O sea, vemos cómo asume la responsabilidad revelando toda la verdad en su video, vemos cómo su fama cae y cómo se vuelve detestado, y además también vemos el cómo en verdad se toma el tiempo de conocer mejor que nadie a Connor. Eso se me hizo hermoso. O sea, regalándonos una canción también preciosa, la canción nueva que le dieron a Connor, la de A Little Closer. O sea, de verdad, amigos, esa es así de mi top 3 de canciones favoritas de Dear Evan Hansen, y fue nueva de esta película, y la verdad es que queda bastante bien. De cierta forma, en algunos sentidos, Evan es perdonado y en otros sentidos no. Y eso está perfecto. Básicamente en el musical no se siente que se gane su redención. Pero en la película sí. Sí la sientes merecido. Sigue siendo un villano. No lo descarto, pero se lo mereció. Pero a pesar de estas cosas positivas, realmente fueron opacadas por lo negativo, ya que lo que debería ser una película que defiende a los marginados en la concienciación sobre la salud mental, se convierte para muchos en una pesadilla con un marco diferente. Diciendo que la película enseñaba que la terapia no funcionaba, que los medicamentos no funcionaban, pero ser reconocido sí. Lo que provocó que un gran porcentaje de fanáticos invitaran al público general a que no vieran esta película. Ya no voten por él, aplicaron eso. Cuando adaptas un musical a una película o serie, es una moneda al aire. O creas un fenómeno tan grande que provoca que la gran recepción a la película genere que mucha gente corra al teatro a ver el show en el que se basaron, o sea, Cough Cough Wicked, Cough Cough Mentiras la serie, que también fue un fenómeno. O también esto puede provocar que si tu película es mala, la gente decidirá mejor no ir a ver el producto original. Y lamentablemente, ese fue el destino de Dear Evan Hansen. La recepción tan negativa a la cinta y el cómo la historia ahora era accesible para todos provocó que ese interés tan grande que tenían muchos por ver el musical en vivo se redujera bastante, provocando que la venta de boletos empezara a caer, y a caer drástico. Y por ende también provocando que el 18 de septiembre del 2022, casi un año exactamente después de que estrenó la película, Dear Evan Hansen cerró definitivamente en Broadway. O sea, de un año para otro, uno de los musicales más aclamados de Broadway cerró sus puertas después de una baja masiva en el interés del público. Qué heavy. Lo cual honestamente considero, pues sí, bastante triste. Sin embargo, sería una mentira si les dijera que a nadie le importa más el musical de Dear Evan Hansen. Este musical ha continuado llegando a diferentes ciudades en estos años, ya sea en gira o en diferentes nuevas producciones profesionales, como en Filipinas, en Corea del Sur, en Australia, en Toronto, e incluso ya en español, como una temporada que hubo en Argentina del musical, e incluso este mismo año 2026 que estoy grabando este video, el musical llegará este verano a España con una producción profesional. Y yo me pregunto, ¿en México para cuándo? ¿Para cuándo? O sea, yo estoy listo, yo ya estoy preparado. De hecho, audicioné para la de España. A ver qué pasa, no sé, todavía no dicen qué show. Pero la necesitamos en México, por favor, denos chance. O sea, me encantaría verla, pero también me encantaría audicionar, la verdad, sería hermoso. Pero bueno, se vale soñar. Incluso actualmente Pasek y Paul por fin ya sacaron la licencia con el MTI para que el musical pueda hacerse en secundarias y preparatorias. Como les comenté hace rato, el MTI que da los derechos. Y crearon una nueva adaptación con varios cambios. O sea, cuando creas así que tu proyecto ya sea para escuelas y así, de repente cambian así cositas del libreto, algunos chistes que no pueden entrar en las escuelas, por ejemplo, cuando hice Shrek el musical, lo hice versión escolar, la partitura tenía cosas diferentes en la versión escolar que en la versión profesional, la que ustedes pueden ver en Netflix, ¿no? O sea, porque en escuelas lo que hacen es también reducir los instrumentos, entonces cambian algunos sonidos, es muy interesante, ¿no? Y ya por fin, el año pasado, crearon una nueva adaptación para que el musical pueda tener un ensamble también, que se pueda hacer en escuelas, y además para que fuera más económica y técnicamente más accesible. Que como dato curioso, está muy chistoso, ¿eh? Hace unos días apenas acaba de estrenar la primera producción oficial escolar de Dear Evan Hansen. Sí, si en estos años pasados, estos años anteriores, viste versiones escolares de Dear Evan Hansen, temo decirte que eran ilegales, ¿ok? No se podía hacer hasta apenas ahorita. Pero en esta primera producción oficial escolar, el actor que interpretaba a Evan se llamaba en la vida real
Evan. Épico, o sea, me fue un gran comienzo. Pero sí, tu escuela ahora ya puede montar legalmente Dear Evan Hansen. Ya lo puede comprar los derechos en el MTI. De nada. A ver quién es la primera escuela de México en hacerlo, ¿no? Además de que, la verdad, todos de los integrantes del proyecto original han continuado con exitosas carreras a lo largo de estos años y sin tener un trago amargo con los malos comentarios. La vida sigue y ellos también lo hicieron. Creo que sin importar cuál sea tu opinión sobre este musical, al final del día la meta de Pasek y Paul por crear esta historia que tenían en su mente desde que eran adolescentes fue plasmada. Porque no, su meta jamás fue que el público estuviera del lado de Evan. Jamás quisieron que sus actos fueran vistos como heroísmo. Escribieron a Evan cometiendo garrafales errores a propósito, haciendo cosas que a veces son desagradables. Porque la meta siempre fue retratar los extremos que pueden llegar a alcanzar los adolescentes que crecen con redes sociales para sentirse vistos. De cierta forma, Dear Evan Hansen es una exploración sorprendentemente comprensiva del narcisismo, que ve este egocentrismo como una causa y una consecuencia de la soledad, un ciclo perpetuo en el que la necesidad de que la gente los vea sea impedida por su propia incapacidad de ver algo más que a sí mismos. Tal vez la enseñanza de Evan Hansen no es la honestidad, es el perdón. Cada uno decidimos qué mensaje queremos llevarnos de cada pieza de arte que vemos. Si ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor amigo, mejor pareja, mejor persona. Pero para Pasek y Paul, el mensaje de la obra es que nuestros peores momentos no nos definen. Y en sus propias palabras, ese es un mensaje sumamente importante para los adolescentes. Ser humano es ser falible. Y todos deberíamos de defender la posibilidad de la redención. Las historias deben ser parábolas para aprender a ser mejores seres humanos. Pasek y Paul invitaron al público a que quieran aprender a perdonarnos unos a otros y a perdonarnos a nosotros mismos también. Y ser mejores personas cada día. Ames u odies este musical, creo que jamás es un mal día para despertar queriendo ser mejor persona de lo que fuimos ayer. Saludos, yo. ¡Ah! ¿Vieron? Es la frase del musical. Y hasta aquí este bonito capítulo de Musicaleando. Me gustó mucho investigar sobre este tema. La verdad es que es un musical que me encanta y aprender más de él me gustó mucho más. Entonces, no sé, me intriga saber aquí en los comentarios si, no sé, un poco tu percepción de este musical cambió. Ya sea si lo amas, o sea, si amabas el musical antes de ver el podcast, ahora lo odias, o si lo odiabas y ahora lo amas, no sé. Me gustaría leerles, me gustaría saber qué opinan. Y nada, recordarles que ahora sí ya retomamos el proyecto. Ahora sí, se viene bueno, ya tengo planeado cuáles van a ser los siguientes capítulos y va a estar muy interesante. Pero solamente recordarles que aquí en Musicaleando tenemos dos capítulos, no, olviden eso. Tenemos un capítulo cada 2 semanas, todos los lunes, o sea, porque tengo que hacer mi investigación ardua. Entonces, dentro de 2 semanas tendremos un nuevo episodio. Va a ser muy interesante. Solo les spoileo que tiene que ver con una serie de Netflix que está por estrenar, pero hay una versión musical. Tal vez algunos sepan más o menos por ahí. No es Stranger Things, eso ya lo desglosamos en otro capítulo. Pero les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Ojalá lo hayan disfrutado y recuerden que si quieren seguir viendo estos bonitos capítulos, si quieren que tengamos algunos invitados que ustedes quieran recomendar, déjenmelo aquí en los comentarios y recuerden apoyar este bonito proyecto. Lo pueden seguir en Spotify como Musicaleando, una plática entre Theater Kids, o en el canal de YouTube Alain el Musicalero. Ahí pueden estar viendo estos bonitos episodios y recordarles que me sigan en mis redes sociales. Me pueden seguir en mi Instagram y en mi TikTok como @AlainPenalosa, pero si quieren el contenido sobre el teatro musical y el mundo artístico, me pueden seguir como @soyalain con doble N. Y nada más, los extrañé. Y espero que los siguientes capítulos les sigan gustando. Este año vamos a empezar con todo y se vienen cositas bastante cool, tanto con este proyecto como ya proyectos artísticos que voy a estar teniendo allá en Ciudad de México. Les invito a que por lo mismo también estén atentos a mis redes porque no sé, o sea, ya dentro de unas semanas empiezo ensayos de un nuevo proyecto y pues tal vez se anuncia en estas épocas. Así que estén atentos. Pero bueno, gracias por ver este capítulo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!